Hi havia una vegada, fa molts anys, un pare i un fill que vivien en un maset enmig de les muntanyes. Tenien ovelles, gallines i conills i un hort al costat del riu amb verdures i arbres fruiters. El pare sempre estava patint, sempre tenia por, de si plovia massa poc, de si feia massa sol, de si les raboses atacarien les gallines o de si una nit vindria el llop. I el fill es burlava. Ai, pare, pareixes una rateta poregosa, així no pots viure. Sempre patint, sempre tremolant. Siguem valents, encarem la por. Les mofes del fill feien avergonyir el pare, fins que un bon dia, de sobte, el pare va deixar de tindre por. Alçava els ulls al cel amb confiança i deia: Vinga el que vinga, ja ens ho farem. Reforçava les tanques de l'estable i deia: Cap rabosa ni cap llop podran entrar ací. I si hi entren, els estaré esperant. El fill, bocabadat, mirava el pare amb respecte renovat. Un dia, el fill va tornar de pasturar les ovelles i va veure el pare stès a terra davant la casetta, amb les mans sobre el cor. «Què et passa, pare?», va xisclar. Fill, m'estic morint. Se m'està aturant el cor. «Però, pare, què faré jo sense tu?» M'hi veuràs, fill. Com ho vaig fer jo, com ho fem tots. «Jo no podré sol, jo no podré». Tens por, fill? «Sí, i tu, pare, no tens por?» No, fill meu. «Ara tampoc?» No, fill meu. Ara tampoc. «Com ho fas? Com has fet per alliberar-te de la por?» És un secret. «Quin, pare? Quin és el secret?» El pare el va fer entrar a la casetta a buscar una caixeta de fusta. L'havia comprata una famiglia d'acròbats que venien de l'Orient i que havien parat a fer la nit al riu. La caixeta, segons li van explicar, era un estri atrapapors. L'havies d'obrir només una volta, xiuxiuejar-li les seues pors i tancar-la per sempre més. «Però aleshores ja no serveix perquè ja està plena de les teues pors, pare!» Jo ja la vaig comprar plena de pors d'altres persones. Cada persona només la pot percebre una vegada. Però després la pot regalar a una altra persona. Per a tu, fill. El pare va morir. El fill va alçar els ulls al cel, on s'arremolinaven els núvols de tempesta. I un dolç fereste que ressonava entre els arbres del bosc. El fill va obrir la caixeta. Va confessar entre murmuris i sanglots les seues pors més obscures i la va tancar. Un temps després, el fill va tindre una filla i quan li va arribar l'hora, també li va fer ofrena de la caixeta, que va dipositar amorosament a les seues mans. La filla va tindre 3 filles, que es van anar passant la caixeta una a l'altra, i quan va morir, la van heretar els seus fills. Després se la van quedar els fills dels seus fills, i després els fills dels seus fills. Fins que em va arribar a mi. Mireu-la. Així la tinc. Perdó, em tremolen un poc les mans. Em fa por sostenir totes aquestes pors a les meues mans. Generacions de pors. N'hi haurà de tots els tipus. Variaran amb el temps o amb les persones? O seran sempre les mateixes pors, repetides infinitament? Sobre aquest escenari, vull obrir la caixeta que finalment ha arribat a les meues mans després de tants anys. Sobre aquest escenari, vull revelar les meues pors i deixar-les tancades per a sempre, per a poder seguir vivint. Per a poder seguir vivint sense por. I després, vos faré ofrena de la caixeta, perquè tots vosaltres, un per un, pugueu alliberar-vos del dolor, del terror. Mireu-la. Ara l'obriré. I perdoneu-me si tremole.
1, 2 y 3. ¿Estoy aprovechando la vida lo suficiente? ¿Qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo algo. Creo que me estoy perdiendo algo. Los domingos me producen terror porque no hay nada que hacer, solo estoy yo conmigo misma. ¡Qué silencio! Tengo que encontrar un sentido a mi vida. Un propósito. Tengo que ser algo importante en esta vida. Una médico relevante. Una profesora premiada. Una cantante reputada. Una actriz con trabajo. No puedo fallar a mis padres. A mis padres. Ellos solo quieren mi bien. Que yo esté bien, que tenga un trabajo, una pareja, muchos hijos, un coche, un perro, amigos, dinero, prestigio y alegría. Ah, y que los cuide cuando se hagan mayores. No puedo fallar a mis hijos. Tú no tienes hijos. Aún. Pero cuando los tenga, quiero que tengan un trabajo, una pareja, muchos hijos, un coche, un perro, amigos, dinero, prestigio y alegría. Ah, y que me cuiden cuando se hagan mayores. ¡Qué silencio! ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me equivoco? No lo voy a conseguir. Levántate del sofá. No puedo. Ponte el despertador más pronto y sal a hacer ejercicio. No puedo. Quiero ser una bióloga pionera. No, mejor una matemática que descubra un nuevo teorema. No, mejor una lingüista computacional reconocida a nivel internacional. Pues ponte a estudiar. No puedo. Pues ponte a trabajar. No puedo. Pues quédate ahí parada viendo a los demás pasar. No puedo. ¿Qué dirán de mí? Me da vergüenza no hacer nada. Pero hay tantas opciones que no sé qué hacer. Esto es como un supermercado. ¿Qué escojo? ¿Y si me equivoco? Hago esta carrera, cojo este trabajo, me voy a otro país, fundo una empresa. Hay muchas oportunidades. Me quema el móvil en las manos. Hay muchas posibilidades en ese supermercado. Demasiadas. Cuando yo sea una empresaria de éxito. Cuando yo descubra el remedio contra el cáncer. Cuando yo identifique 3 nuevas galaxias. Cuando yo sea presidenta del gobierno, Entonces, ¿qué? mis padres estarán felices. Y mis hijos también. Y mis amigos también. Y la gente de mi pueblo también. Y el mundo también. Y yo también. Y yo también. Pero ¿cómo lo hago? Siento un peso sobre mis hombros. Un peso. ¿Tú también lo sientes? Y me pierdo en el bosque de las posibilidades. Me pierdo en el laberinto de las oportunidades. ¿Dónde está mi estante? En el supermercado de la vida. Al principio éramos 11. Este es Alican. Alican estudiaba la carrera de biología, como yo. Vino aquí porque le encantaba el español. También estudiaba japonés. Lo del japonés es porque le encantaba el manga. El manga es un tipo de cómic que nació en Japón. Eso ya lo sabes, mujer. Igual alguien no. ¿Y por qué le gustaba el español? ¿Cómo? No, que les hemos dicho porque le gustaba el japonés, pero no porque le gustaba también el español. Ah, pues porque leyó a Cortázar cuando tenía 17 años y según él le cambió la vida. Cortázar. Cortázar, ¿sí? ¿Sus libros? Bueno, a Alican también le gustaba mucho el teatro. Mucho, por eso se presentó a ese en Erasmus. Pero además de tener mucho talento porque lo tenía, Y una voz preciosa. y una voz preciosa también, sí. Pero es que además era muy guapo. No me digáis que no. En esa foto parece un personaje de manga. ¡No digas eso! Si no es nada malo, es que en esa foto parece Goku. ¿Quién puñetas es Goku? Pues un personaje de manga.
Aquí Son Goku se hizo muy famoso porque ponían unos dibujos en la televisión valenciana. Ali Khan era mucho más guapo que Goku. Claro, mujer, ya lo sé. Habla así de él porque tuvo un lío con él. Con Ali Khan, tuvo un lío con Ali Khan, no con Goku. Todo eso a ellos no les interesa. Ah, no, yo creo que sí, mira cómo se ríe. Ali Khan estudiaba en la Universidad de Cracovia. Su Erasmus era de un año y debería de haber estado aquí con nosotras. Pero se fue en febrero. Pero irse no quería. No, No quería irse, no quería irse por Ali Khan estudiaba en Cracovia, pero él era de Odessa. Odessa está en Ucrania, claro. Era un ucraniano muy guapo. En enero llegó al piso de Valencia de Ali Khan una carta certificada del Ministerio de Defensa de Ucrania. En la carta decía que si no se presentaba en menos de un mes en el centro de reclutamiento de Leópolis, en su país, se convertiría en prófugo. Y eso significaba que quizá Ali Khan nunca podría volver a su casa. Así que Ali Khan se fue. A todos nos pasan cosas. Muchas veces nos pasan cosas malas. Te puede pasar que tengas un accidente, que te dé un infarto o un ictus, que tengas un cáncer. O también que tengas una guerra. Pero lo de la guerra yo creo que no tiene por qué pasar. Que pasa porque alguien quiere que pase. Y si pasa es porque los humanos muchas veces somos idiotas. ¡Los humanos somos idiotas! ¡Wow! Te has quedado a gusto, ¿eh? Pues sí. No pensábamos hablar de Ali Khan en este espectáculo, porque él nos lo pidió. Nos pidió que no habláramos de él ni de la guerra de Ucrania, porque eso ya lo hicimos el año pasado. Pero es que hace 9 días... 10 días ya. Hace 10 días decidimos no hacerle caso a Ali Khan y preparar esta escena, que es, como pudieron ver ustedes, un poco improvisada. Porque hace un mes que no sabemos nada de Ali Khan. Hasta el mes pasado hablábamos con él cada semana. El día del estreno recibimos un paquete desde Leópolis con un regalo. El paquete contenía una nota. ¡La leo yo! La leo yo, no. La tengo yo. Amigos míos, y Fernanda. Y María. No dice eso. Tampoco Fernanda. Mañana me incorporo al frente. Ya os conté que hice el servicio militar cuando tenía 18 años, por lo que me consideran preparado para el combate. Además, estos 2 últimos meses he hecho una formación específica para pilotar un carro Leopard. Carro es tanque. Es posible que allá donde voy esté la muerte, pero no tengáis miedo. Eso descubrimos que era una cita de Cortázar un poco cambiada. ¡No interrumpas! Perdón. Gracias. Es posible que allá donde voy esté la muerte, pero no tengáis miedo. Esto de la muerte es un gran misterio que quizá podréis resolver. Tal vez viaje por un mundo de sueños, hacia un país encantado. Así que sin parar, iré siempre hacia adelante. Me transformaré en muchas cosas. Volaré por el espacio con una nube sideral. La aventura comienza. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando abrimos el paquete, entendimos de dónde salían estas palabras. Vimos que Ali Khan no había perdido su sentido del humor, al contrario. En la bola del drag, si encontrabas las 7 bolas que estaban esparcidas por el mundo y las juntabas, se te aparecía un dragón enorme al que le podías pedir un deseo. A nosotras no se nos ha aparecido ningún dragón. Pero es cierto que cada vez que representamos la función ocurren cosas raras. Ya nos hemos acostumbrado a lo extraordinario y ya no tenemos miedo. Hemos comprendido que siempre habrá algo que no podremos entender. La guerra, por ejemplo. Y aunque con mucho miedo hacia lo desconocido, seguiremos buscando el mundo que soñamos. No sabemos nada de Ali Khan. Pero hemos decidido dedicarle esta escena cada día de función y acabarla a su manera. Siempre nos quedará la fantasía, ¿no? Si vols descobrir la bola de drag, has de ser intrèpid i afrontar tres plans. Hauràs de lluitar. La bola de drag és un gran misteri que pot revelar cap on votem si és un país encantat. Anirem sense
coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar la neu. Anem. Per supermuntanyes i per tot l'univers. Intentarem trobar les 7 boles d'un drac i al final segur les boles del drac seran nostres. Intentemos sense cap por, units a Goku, no hi ha perill. Sempre hi ha un món de valor, si obrim fronteres noves serà molt millor. Si vols descobrir la bola de drac, has de ser intrèpid i amb nosaltres viatjar. No es pot escapar la bola de drac, serà per a nosaltres si allarguem la mà cap a un món d'encís, un país encantat. Anirem sense parar, sempre cap avant. Recordeu la primera vegada que vau sentir por? Feu l'exercici de rebobinar? Molt i molt enrere. Tal vegada quan éreu xiquets. Jo sí que ho recorde. Claríssim. Estava en el pati de Casas Buelos. Era una d'aquelles vesprades on no passa res i passa tot. L'abuela ens preparava el berenar baix d'aquell gran esprer del pati al que acompanyaven flors de tots els colors. És que si tanqui els ulls encara puc sentir l'olor a jasmí. Jo em quedava embobada amb el ritual. Amb cura, refregava una tomaca pel pa i li posava un ratge d'oli. Després repartia el cuissó per tot l'entrepà. I ens assentàvem a la taula del pati. El abuelo, l'abuela, la meva germana i jo. Aleshores era l'hora del xinxón. El que més m'agradava era veure com el abuelo emprenyava l'abuela. Ja estàs fent trampes! D'on t'has tret això? Ensenya'm les mànigues! I la meva germana i jo esclatàvem a riure. Clar, l'abuela, tot enfadant en l'as obert, li dia «Encara serà culpa meua que pergues!» I així ens passàvem la vesprada. Aleshores direu «Jo no veig cap tipus de por en aquesta escena tan quotidiana i tendra». Però vos diré que, encara que sembli irònic, la por pot aparèixer en els moments més feliços. Eixa por tan sobtada. Eixa por a que se t'escapen aquests moments entre els dits sense haver-los assaborit prou. tornant a passar. Deixa't apretar tecles. Estàs retenint la telefonada. Espera, penge i et telefono jo. Hola? Hola, Mercè? Hola, iaia, ara sí. Ai, xiqueta, que no m'aclaria, ara sí que t'escoltes, sí. Tot bé? Sí, jo bé, ja sé que estàs a classe. Me neix de veure que cridaves. Ai, pobra, no et moleste més. Era per a recordar-te que avui havíem quedat que em portaries al cementeri. Sí, no patisques, a les 5 t'arreplegue. Val, gràcies, carinyo. Si fores un altre donaria igual, però a l'enterro de Concha no puc faltar. Però res, vinga, que tens pressa, ves a classe, ves. No, iaia, me'n vaig a casa per a dinar. Fins després. Hola, has arribat abans, que bé. Què fas al sofà? No tenies classe avui? Sí, però no he anat. Tinc un mal de panza. Ui, de veres? Hauràs pillat el virus eixe que corre per tot arreu. El cap de setmana vaig estar amb aquella xica que et vaig dir i no ens trobava massa bé.
Te l'hauré pagat. Sí, quin desastre. Avui tinc l'entrevista de treball en un parell d'hores. Ui? Sí. Escolta'm, t'importaria baixar a la farmàcia i comprar-me el Priperan? Sí, clar, baixa un momentet. Guapi! Te estaba enviando un audio ara mateix. Que fuerte, chata! Nena, que està ni quedem. Oh, yeah, baby! Que està? Super party power in the night! Soc en primera casa, Trini. Jo porto pizza al mercado d'una tia que avui no em dóna temps a res més. Ah, jo també vaig de cul, ui. He d'acabar el treball que entregué demà, he de portar a la meva iaia al cementeri. Jo portaria letes de pollastre, crec. Mola, et queden boníssimes. No les que faig jo, les compraré deixes ja fetes que no em dóna temps. Ai, bé, quina pena. Teixen també són un super triomfo per a tes. Ma, vinga, a veure si encara em dóna temps i les faig. Ai, sí, please, si pares una croc. Vinga, fins després. Què fas? Hermaneta! Tete, sempre que fas eixa veu és que vols alguna cosa. No sempre. Sí, Tete, sempre, a veure què volies. Es que esta vesprada em quedé yo amb el bebé, pero me acaban de telefonar de jutjat y habría de pasar un moment a deixar uns dossiers. Jo vine per quedar-me el bebè. He de portar la iaia al cementeri, i tinc feina de classe, i tinc un sopar. Pero no sería toda la vesprada. Te pujaría a casa y te quedarías máximo una horeta. I per què no te portes als jutjats? Es que em dona por. Avui està citada a declarar la banda de les guachinches, sencera. Ja saps que em tenen creuat de fa temps. No vull que sap encara a ti com bebè, no m'agrada gens. D'acord, però a les 5 he d'estar arreplegant la iaia. Cap problema, te porto a casa de 3:30 a 4:30. Gràcies, germaneta. Estàs bé? Perdona, em fa efecte el Priperan i me donaria l'entrevista. Espera, que posa al prospecte que pot doblar la dosi per a un efecte més immediat. Boniqueta, le baixo un segonet al garatge que pensa que ha reventat una tuberia del primer. El pudis serà la senyoreta Pepis, és que es posa molt nerviosa si la deixes soles. La teua gata té por de quedar-se sola. Miau! Però si els gats no... Miau! És un segonet de veres, me que m'espera l'administrador. Passa'm el Priperan, porfa. Hola, guape! Chiqui, m'ha dit Isabel que tenis pecarreat i que li has dit que posaràs les teves aletes de pollastre. Ah, sí! No sé, és que... I què fer? Estic cuinant tot tan malament que si no fora per tu... T'estava escrivint un WhatsApp, però com que és urgent, el telèfon ja. Perquè ens havíem oblidat que avui és l'aniversari de Trini! Què dius? Espera un segon. Hermaneta! Así tens el bebé. Vale, Tete. En una horeta estic així, va. Adéu. Ja estic amb tu. Que avui és l'aniversari de Trini! Ah! Què és això? Miau! Tinc calés als caps! Que avui és l'aniversari de Trini! Espera, que posa... Ah! Que posa el gat a la... Tanca'l! Chiqui, m'escoltes? Que avui és l'aniversari de Trini! Sí, guapa, i què fem? Teta, que m'he deixat el dossier de jutjat a la bossa de bebé. Jo crec que la cosa està clara. No, vamos a l'habitació. Només tenim una opció guanyadora. Què és això? Que pitxoton ets? I l'opció guanyadora és... No, se te tanca el gat a l'habitació. Tanca el gat a l'habitació, porfa. Merda, no trobo la pàgina 4 del dossier. Que tu facis et diu, vamos a fer pastís de xocolata. Oh, però guapa, és que avui... Ah, pot obrir? No la tanca. Ah, Pepe, obri tu, porfa. Merda, no trobo la pàgina 4, la pàgina 4. Et diu pastís de xocolata és l'únic que ens pot salvar del desastre. Pepe, què passa? Manolo m'ha deixat! Has vist els pantalons negres de Pinsel? Miau! Puto-les! Ostres, guapi, ho sent molt. Estan a la taula de planxar. I si li posares trossets de xocolata negra? I m'ha deixat ara mateix! Què, Pepe, té fam? M'ha deixat per
Yaya, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¡Hola! ¡No arruiné la entrevista! ¡Hola! ¿Qué explicaciones de la señorita Pepi? Creo que es a la cuina. Sí, ahora esposa. Te haga Fal, que es la Yaya. ¿Fal? Sí, ¿me estás escuchando? Sí, guaper. Cariño, que me he equivocado hablando. ¿Qué ahora? ¡Es un por! ¡Me rich, guapi! Estic arrivant! On és a la pàgina 4! ¡Oh, merda! La porta la gata a la boca! Señorita Pepi, ¿dónde estás? Está entrando al baño de peora. Le entero de cosas de la esposa y vale sí. ¡Qué Dios! Pero era el único novio que me agradaba de verdad. Pero esta maleta gata, te la pàgina 4! ¡No sé! ¡Sí! ¡Tengo que gastar la letra! Estupor a l'abandonament, això que em passa. És una por molt comuna, no creieu? Tinc por a fer mal als altres sense voler. A que no se senten a gust amb mi a decepcionar-los? A que no senten tot l'amor que jo sent per ells? A que deixen de confiar en mi? A que s'allunyen de mi? A que se'n vagin? Perquè jo els estime. Els estime, no vull que se'n vagin. No vull quedar-me sola. I per això mai els dic que no. Vos estime. No vull perdre vos, amics meus, família meua. Nosaltres també t'estimem. Sí. T'estimem sigues com sigues. De veres? I t'estimem passes el que passes. Encara que vos diga que no. Sí! Ai, que bé! Ara em trobo molt millor. Miau. Digue'm. Hola, buenas tardes, soy Arantxa Guzmán de Vodafone. Te pillo en buen momento. No, Solo será un momento. no puc, és que... 2 minutos. De veres, no puc, és que... Venga, hazlo por mí. Es que nadie me coge el teléfono hoy. Y te explico una oferta que no podrás rechazar. D'acord, digue'm. Muchas gracias por su atención. Me gustaría presentarle la nueva tarifa de fibra para estudiantes, 800 megabytes. es que no soy estudiante. Conectados hasta 10 dispositivos. De veres, no me interesa. Desde pasado sigue tus clases. Moltes coses a fer. Además, nuestra tarifa fibra incluye un fijo con llamadas limitadas por si no quieres tirar de móvil. Si en tu casa hay agua fibra, tenemos un router Pero es que... instalable. Pero si por el contrario necesitas una instalación... No me interesa. Ya el servicio fijo por solo 70 euros. Meine größte Angst ist die vor dem Unbekannten. Tengo miedo a aquello que no se puede confirmar, porque nadie sabe a ciencia perfecta cómo ocurre. Este miedo nace en la muerte. Sento di avere una forte paura per l'abbandono. Tengo miedo dell'abbandono, pero no de estar sola. Es el miedo a que me abandone alguien querido. Esto no consigo superarlo. ¿Cómo se convive con eso? Tinc por de no arribar a allò que desitge, perquè mai estic satisfeta en res i sempre em replantejo les coses més enllà. Tinc por de mai arribar a ser independent, de necessitar algú per a sobreviure, per a mantindre'm, o que algú em necessiti a mi. Una delle mie più grandi paure è il passare del tempo. Uno de mis mayores miedos es el paso del tiempo. Hay tantas cosas que quiero hacer en la vida, conseguir, experimentar, vivir. Y siento que me queda tan poco tiempo para hacerlo. Tengo miedo de que se me acabe la juventud.
Ich habe Angst zu versagen. Tengo miedo al error, a tomar malas decisiones que impliquen que todo aquello a lo que aspiro no se cumpla. Tengo miedo a no reconocerme en un futuro. La pensée la plus terrifiante du monde reste en que rien n'a de sens. Tengo miedo a que nada tenga sentido. Cuando pienso en las preguntas grandes de la vida me asusto. ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay guerras? I feel that the concept of the person I currently am is falling apart. Siento que el concepto de la persona que soy en ese momento se desmorona. Buenas tardes, Genaro, te estábamos esperando. Buenas. Siéntate, ponte cómodo. Claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te apetece un poco de agua? No, gracias, he bebido. ¿Dices que has bebido? Sí, he bebido antes. ¿Has bebido? ¿Y qué has bebido? Oh, no, quiero decir, he bebido un poco de agua. Solo agua, la llevo aquí en mi mochila. Muy bien, y dinos... ¿Qué te preocupa? A las 3. ¿Cómo? Os lo tengo que contar a las 3. Bueno, sería mejor que nos lo contaras ahora, que hasta las 3 aún quedan 4 horas. Bueno, bromas aparte. Estamos las 3 porque comentaste que sufrías una angustia aguda y que tenías poco tiempo. Porque eres estudiante de Erasmus y pronto volverás a tu país. Y aquí estamos las 3. Somos Ana, Nuria y Mireia, las psicólogas trillizas. El triple enfoque que necesitas. ¿Cómo te sientes? Entonces esto ya ha empezado. Esto que tú dices empezará cuando tú quieras y acabará cuando tú decidas. Así es. Nosotras estamos aquí
para guiarte en el proceso. Muchos días me falta el aire. Me siento como si me faltara algo. Como si estuviera incompleto. Incompleto. Y no es porque no la busque. Porque yo la busco día y noche. La busco incansablemente. La busco por las clases, por los bares, por la calle, por la biblioteca, por los jardines y por el Tinder de todos los sitios en los que he vivido. Tinder. Busco a mi otra mitad. Busco a mi alma gemela. Busco a mi verdadero amor. Yo busco a mi media naranja. Naranja. Pero no la encuentro. Y me duele el corazón y el alma. Y veo las parejas pasar, cogidos del brazo, que se besan apasionadamente por los rincones. Cenan en restaurantes italianos, con velitas. Miran atardeceres en la playa mientras lamen el mismo helado de chocolate y sienten mariposas en el estómago. Riendo de bromitas estúpidas que solo ellos entienden. Y se acarician el pelo en un banco del parque antes de subir a una habitación llena de pétalos de rosa para hacer el amor hasta el amanecer. Y entonces me entra un miedo terrible, angustia, pavor, un terror que me oprime el pecho y no me deja respirar. Un auténtico miedo de no conocerla nunca, de no encontrar nunca a mi media naranja para adorarla hasta el fin de mis días. ¡Hostia, qué mal viene este! ¿Cómo? Nada. Muchas gracias por tu sinceridad. Y elocuencia. Bueno, ¿cómo me veis? Bueno, bien. Habría que revisar tu idea de amor romántico. De verdadero amor, quieres decir. No, el amor verdadero es mucho más que esa historia de la media naranja. No es así. Todos estamos destinados a estar con alguien. Bueno, deberíamos considerar que también se está muy bien solo. ¿Cómo voy a estar solo? Es horrible. ¿Me moriré solo? ¡Me moriré! Chicas, esto no funciona. Tenemos que pasar a nuestro plan, que no es otro que el plan del choque integral. Con el lenguaje del musical. Vamos a hacer un zumo con tu media naranja que vas a flipar. ¿Por qué? Somos Ana, Nuria y Mireia, las psicólogas trillizas. Somos Ana, Nuria y Mireia, el triple enfoque que necesitas. El amor que nos expones es un amor construido por películas mediocres y canciones sin sentido. Pero a mí me falta algo. Me siento incompleto. El amor no te completa, el amor no te define. Eres mucho más que un ligue, tu vida es en sí perfecta. El amor tiene mil caras, no es solo pareja y casa. Puedes amar mucho a una hermana, a una amiga o a una gata. Pero quiero sentir el verdadero amor. Tengo miedo de quedarme solo. El amor a una pareja es solo un amor más. Cuantos más amores tengas, mucho más feliz serás. En el viaje de tu vida, mil amores vivirás. Muchos dejarán herida, otros lo disfrutarás. Pero sin ninguna duda todo lo recordarás. Con su luz clara y oscura tu alma transformarás. Y si trabajas tu interior y te autoanalizas más, en alguien mucho mejor al fin te
Claro que sí. Vaya, me encuentro un poco mejor. Nos alegramos mucho por ti. Encuentro sentido en qué decir. Pues el próximo día más. Somos Ana, Nuria y Mireia, las psicólogas trillizas. Somos Ana, Nuria y Mireia, el triple enfoque que necesitas, el triple enfoque que necesitas, el triple enfoque Tendría que haber venido a terapia mucho antes. ¡Wow! Me encuentro mucho mejor. Venga, me voy a clase. Se produjeron 16.831 fallecimientos por causas externas. Por sexo, fallecieron por estas causas 10.689 hombres y 6.142 mujeres. El suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa, con 4.003 fallecimientos. Por detrás se situaron las caídas accidentales, con 3.655 muertes, y el ahogamiento, sumersión y sofocación, con 3.504. La principal causa de muerte en los hombres fue el suicidio. Por su parte, las caídas accidentales y el ahogamiento, sumersión y sofocación fueron las principales causas de muerte externa entre las mujeres. Por accidente de tráfico fallecieron 1.599 personas, 1.283 hombres y 316 mujeres. El suicidio en España es la primera causa de muerte no natural. Al parecer,
el año pasado la principal causa de miedo natural continuó siendo la muerte. ¿Cómo? Al parecer, el año pasado la principal causa de miedo natural continuó siendo la muerte, como toda la vida y por los siglos de los siglos. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Yo sí. ¿Y tú? Yo mucho. ¿Y tú? Yo solo tengo miedo de los fantasmas. ¿Y tú? No lo sé, creo que no. O no me lo he planteado. Pero me parece que hablar de esto en un espectáculo de teatro no está bien. ¿Por qué? No lo sé. No creo que sea apropiado ni divertido hablar de la muerte. Ya. Pues yo creo que puede ser apropiado y divertido. Es más, yo creo que hay que hablar de la muerte. Igual que hay que hablar del suicidio. Porque si no se habla es como si no existiera. Y nos guste o no, existir existe. Hablemos de la muerte. ¿Por qué caminamos así? Unos detrás de otros y tan despacio. ¡No! ¡Sí! ¡Vamos en procesión! ¿Qué es una procesión? Pues esto que estamos haciendo. ¿Por qué llevamos velas? ¡No sé! Cada uno lleva su luz. ¿Y si se apaga mi luz? Pues entonces ya estarás en la oscuridad. Yo no entiendo nada, ¿eh? Por eso estamos aquí. ¿Por eso por qué? Para entender. ¿Para entender el qué? El sentido de la vida. Yo no entiendo nada. ¡Silencio! ¿Esperamos a alguien? Sí. ¿A quién? ¡Esperamos a la muerte! ¡Ay, señor! Yo quiero irme a mi casa, él no quiere esperar a la muerte. Todos esperamos a la muerte. ¡Tengo miedo! ¡Todos tenemos miedo! ¿Por qué esperamos a la muerte aquí? ¡Para jugar con ella! ¡Yo no quiero jugar con la muerte! Toda la vida es un juego con la muerte. ¡Ay, señor! No entiendo nada. Vamos a prueba si la muerte anda cerca. Cuando llegue seguramente apagará las velas, ya verás. Me encanta apagar luces y soplar velas. Búscala, búscala. No, yo no quiero buscar a la muerte. Te dije que la encuentres, búscala. No, yo no quiero encontrar a la muerte. Esta tía no se puede buscar sus muertos sola. ¿Qué quieres de mí? ¿Y este señor autor que escribe esta escena? Búscatela tú, tu muerte. ¿Qué quieres de la vida? ¡Ha llegado la muerte! ¡Señor! ¿Qué hora es? Casi las 8. Pues, es nuestra hora. ¡Ha llegado nuestra hora! Ahora es la hora de nuestra muerte. Quiero irme de aquí. No puedes escapar de la muerte. Pero es que yo no quería encontrarla. ¡Aún así lo has hecho! ¿Y ahora qué hacemos? La Unión Internacional de Ciencia Psicológica dice que es bueno hablar de la muerte. ¿Qué? ¿La muerte? ¡No con la muerte! ¿Qué hacemos? ¡Silencio! ¡Muerte! ¡Se ha girado! ¡Ay, señor! ¡Dile algo! ¿Cómo va la vida? ¿Qué mierda es esa? ¡Dile algo! ¡Bonito! ¡Bonito! ¿Cómo va a decirle algo bonito a la muerte? ¡Vete al infierno! ¡Ay, se ha enfadado! ¡Viva la muerte! ¡Es loca! Por lo menos eso sí le gusta. ¡Vamos a muerte contigo, muerte! ¡Ay, yo no! Con permiso, pero yo voy a vida sin ti. Parece que está pidiendo algo. ¿Qué es esa música? Es de una película. Ay, yo tengo miedo. La muerte tenía un precio. Eso es la banda sonora de la muerte tenía un precio. Pues, eso quiere decir que la muerte quiere que le paguemos. ¿Y qué precio se le paga a la muerte? El más alto. ¿Es verdad que morirse es muy caro? Yo tengo seguro de decesos. Menos mal. Tía, eso es el único seguro que te acabe cubriendo. Eso le ha hecho gracia. ¿Tienen dinero para pagarle? Ay, ¿qué hacer? ¡Para tu billete! ¡Muerte al capitán! ¡Sigue riéndose! Lo que está claro es que el dinero no quiere. ¡Que haga un regalo! ¡Démosle flores! ¿Flores? A los muertos se le ponen flores, ¿no? Dale las flores. ¿De dónde han salido estas flores? Cuando se
representa la muerte, no se sabe cómo, siempre aparecen flores. Es que las cubre el seguro de decesos. La muerte no quiere flores. Igual, quiero comer a comer. ¿Y qué come la muerte? ¿Duelos y quebrantos? Ah, yo solo tengo una banana. Dásela. Porque siempre tengo que hacer estas cosas yo. La muerte no quiere fruta. Porque la fruta da vitalidad. Quiere beber. Dale, agua. Agua, claro. Se la doy yo el agua, no se la das tú. A la muerte, el agua. Ah, yo creo que no quiero agua, ¿eh? Porque el agua es fresca. Porque el agua es vida. Dale anís. Ah, seco dulce. Seco. La muerte aquí quiere casalla, ¿eh? Quiere un mal trago. Quiere fumar. Dale un cigarro. Rubio negro. Negro. ¿Y ahora qué quieres? Fuego. ¿Pero qué hace? ¡Baila! Es un poco extraña la danza de la muerte. ¿Trata de provocarnos? Sí, es un baile provocativo. Claro, porque fumar provoca la muerte. Ay, beber provoca la muerte. Por eso la muerte nos está provocando. ¡Sí, está riendo de nosotras! Es una risa siniestra. Es porque la muerte está muerta de risa. ¡Ahora quién es mío! El vestido mortuorio me parece de poca calidad. Es porque la muerte lleva un disfraz de mala muerte. A mí me da un poco de pena. ¿Pena? Pena, sí. Aquí no hay pena de muerte ninguna. ¡Ay, señor! Señora muerte, no nos haga daño, por favor. A lo mejor podemos pedirle un deseo. A lo mejor podemos preguntarle cómo moriremos. ¿Cómo será nuestra muerte? ¿Quién nos matará? También podríamos preguntar si se llevó a nuestro amigo Alican. Sí. Señora muerte, mató a Alican. Ah, la muerte no quiere decirnos si lo mató. ¡Ay, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque la muerte solo habla de los que tiene delante. Nosotros, señora muerte, ¿de qué moriremos? La muerte corre y va deprisa. Creo que la muerte te llegará a la carrera. Ah, no, dice que no. Pues entonces es que tendrás una muerte muy rápida. La muerte me dice. No me digas. Parece que tendrás una muerte tranquila. Moriré en paz. Eso parece. Parece que tendrás una muerte muy lenta. ¡Madre, qué susto! ¡Ah, pero yo! ¡Una paliza con un golpe fatal! Parece que a ti alguien te da la muerte. Está claro que tendrás una muerte muy violenta. ¡Ay, señor! Voy a comprarme una pistola para defenderme. A lo mejor si te compras una pistola será así como acabes provocando que te maten. ¡Vaya mierda de vida! Lo que quieras, pero solo tenemos una. ¿Qué? Una vida y hay que aprovecharla. ¡Pues sí! Callad.
De una puñetera vez. Imbéciles. Dejad de decir tonterías, que no decís más que tonterías. No tenéis una vida, tenéis muchas, muchísimas. ¿No me entendéis? Tú, esta mañana te has despertado y has abierto los ojos como la primera vez, capullo. Hoy el sol ha salido como el primer día. Cada vez que parpadeas, ves lo que ves por primera vez. Porque nada, te lo juro, nada es como antes de que tus ojos se cerraran. Aunque haya pasado solo un segundo, aunque haya pasado solo una milésima de segundo, siempre hay algo nuevo y algo que ya no está. Un rayo de luz, una mota de polvo, una molécula de oxígeno. Tú, hoy te has levantado con dolor de vientre. Tú, ayer saliste de un resfriado. Tú has visto los ojos de tu niño por primera vez este año. Tú, esta mañana, has saludado a tu amigo y mañana no lo podrás hacer porque tu amigo ya no estará. Tú, has celebrado tus 16 años. Tú pronto celebrarás tus 20, tú tus 30 y tú tus 80. Te has enfermado gravemente y te has curado. Tú aprenderás a ir en silla de ruedas. Tú has besado por primera vez. Y dentro de un tiempo besarás por primera vez a otra persona. Porque hay muchas primeras veces. Tú cambiarás de casa 5 veces. Tú de trabajo 6. Y tú viajarás por 10 países. Tú te enamorarás 3 veces. Tú 2 y tú 4. Pero todos, moriréis solo una vez. No tenéis solo una vida, tenéis muchas. Pero solo tenéis una muerte. Así que no tengáis tanto miedo, que no es tan importante. Es incomprensible. Pero ya salió del escenario. Ha tenido éxitos con su monólogo. ¿El qué? Nada, es una broma de los médicos. Éxitos, salida en latín, es como llamamos a la muerte en los hospitales. Sí, pero salgamos de aquí, por favor. Pues, a mí me ha dejado muy tranquila el discurso de la muerte. Pensar que tienes muchas vidas y solo una muerte es reconfortante, ¿verdad? No sé, a mí me parece... ¿Qué te pasa? A mí... Fa exactament 62 minuts. Un grup de joves va arribar a un poble. Duien una caixeta en què volien atrapar les seues pors i deixar-les tancades per a sempre. Però, per a poder fer-ho, havien de treure les pors dels seus caps, dels seus cossos,
de les profunditats de les seues ànimes. Havien de traure eixe esforç a passejar per l'escenari i havien de compartir-les amb la gent del poble. Els joves, en veure que les seues forces eren en bona mesura les mateixes que les de la gent que hi havia asseguda, mirant-los i escoltant-los, van tindre la força necessària per a tancar les seues forces a la caixeta. Van convidar la gent a fer el mateix i van decidir viure i ballar per sempre sobre les seues pors.